Me desperté con el sabor de la sangre en la boca. Otra vez. El techo blanco del hospital giraba sobre mí como un carrusel roto y la voz de mi esposo resonaba en el pasillo, suave, preocupada, perfecta. Doctor, no sé qué pasó. La encontré desmayada en la cocina. Mi pobre Lucía, siempre tan frágil, siempre tan frágil. Esas palabras eran como cuchillos envueltos en terciopelo. Cerré los ojos y sentí cómo las lágrimas se deslizaban hacia mis sienes, calientes y silenciosas. Nadie sabía, nadie podía saber. Porque afuera, en el mundo que veían los demás, Ricardo era el esposo perfecto, atento, cariñoso, preocupado. Y yo era simplemente Lucía, la mujer callada que vivía en el apartamento del tercer piso, la que bajaba la mirada en el ascensor, la que sonreía con los labios, pero nunca con los ojos. Invisible, así me había vuelto con los años. Una sombra que caminaba por las calles sin dejar huella, sin que nadie volteara a mirarme dos veces. Había aprendido a ser pequeña, a no ocupar espacio, a no hacer ruido, porque el ruido traía consecuencias. El ruido traía sus puños, sus gritos, su forma de transformarse en un monstruo cuando las puertas se cerraban y las cortinas ocultaban nuestra verdad. Llevábamos 5 años casados, 5 años que parecían 50, 5 años en los que había olvidado quién era yo antes de convertirme en su esposa. ¿Quién era Lucía antes de Ricardo? Esa pregunta me atormentaba en las noches cuando él dormía y yo permanecía despierta, contando las grietas del techo, memorizando cada imperfección como si fueran mapas hacia una salida que no existía. Había sido profesora, eso lo recordaba, una maestra de literatura en una escuela pequeña, donde los niños me llamaban señorita Lu y me regalaban dibujos de flores mal pintadas. Había sido una mujer que amaba los libros, que se perdía en las páginas de García Márquez y Neruda, que soñaba con escribir algún día su propia historia. Pero esa Lucía había muerto, o al menos eso creía. Ricardo la había enterrado poco a poco, con cada comentario venenoso disfrazado de consejo, con cada empujón que no había sido su intención, con cada disculpa que yo aceptaba porque ya no tenía fuerzas para pelear. Lo siento, mi amor, no sé qué me pasó, tú sabes que te amo. Esto no volverá a pasar, pero siempre volvía a pasar, y cada vez era peor. La primera vez fue un empujón accidental, dijo él. La segunda, un apretón en el brazo que dejó marcas moradas que escondí bajo mangas largas en pleno verano. La tercera, un golpe en el estómago que me dejó sin aire y con la certeza de que algo dentro de mí se había roto para siempre. No el cuerpo, el alma. Mis padres habían muerto en un accidente años atrás. No tenía hermanos. Mis amigas se habían alejado una por una porque Ricardo siempre encontraba la forma de hacerme cancelar los planes, de hacerme sentir culpable por querer una vida fuera de él. ¿Por qué necesitas amigas cuando me tienes a mí?, decía, besando mi frente como si fuera un acto de amor y no una prisión. Así que estaba sola, completamente sola. Y cuando estás sola, el mundo se vuelve muy pequeño. Se reduce a 4 paredes, a una puerta que se cierra, a un hombre que controla cada aspecto de tu existencia hasta que olvidas que alguna vez tuviste voz, que alguna vez tuviste sueños. El día que desperté en el hospital fue diferente. No por el dolor físico, ya estaba acostumbrada a eso. Fue diferente porque, por primera vez en años, sentí algo más que miedo. Sentí rabia. Una rabia fría y calculada que se instaló en mi pecho como una semilla, esperando el momento adecuado para florecer. Ricardo entró a la habitación con su mejor actuación. Ojos brillantes de preocupación, una mano temblorosa que tomó la mía. Mi amor, qué susto me diste. El doctor dice que fue un desmayo por presión baja. Tienes que cuidarte más. Apreté su mano, sonreí. Y por dentro algo cambió, porque vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Un destello de satisfacción. Él disfrutaba esto, disfrutaba tenerme débil, tenerme asustada, tenerme controlada. Y en ese momento entendí que nunca pararía, nunca cambiaría, a menos que yo hiciera algo. Pero ¿qué podía hacer yo? Invisible Lucía, frágil Lucía, pequeña Lucía.
¿Qué poder tenía yo contra un hombre que había construido una jaula tan perfecta que ni siquiera los barrotes eran visibles desde afuera? Me dieron de alta 2 días después. Ricardo me llevó a casa con cuidado exagerado, sosteniéndome del brazo como si fuera una anciana, abriendo la puerta del auto, ajustando mi cinturón. El vecino del segundo piso nos vio y sonrió. «Qué suerte tienes, Lucía, de tener un esposo tan atento». Yo asentí, sonreí, mentí con todo mi cuerpo. Esa noche, Ricardo preparó la cena. Pasta con salsa de tomate, mi favorita. O al menos, lo que solía ser mi favorita antes de que cada comida se convirtiera en una actuación de normalidad. Comimos en silencio, y yo podía sentir sus ojos sobre mí, estudiándome, evaluando cada gesto, cada bocado. «¿Estás bien?», preguntó con esa voz suave que usaba cuando otros podían escuchar aunque estuviéramos solos. «Sí», respondí, porque eso era lo que se esperaba de mí. Sí a todo. Sí siempre. Esa noche, mientras él veía televisión en la sala, yo me senté en el pequeño escritorio del dormitorio, ese rincón que había logrado mantener como mío, aunque apenas lo usaba. Abrí el cajón inferior, el que Ricardo nunca revisaba porque solo contenía viejos cuadernos y papeles sin importancia. O eso creía él. En el fondo, escondido bajo una pila de recibos antiguos, había un cuaderno de cuero marrón. Mi cuaderno, el que había comprado años atrás, cuando todavía soñaba con escribir. Lo había olvidado por completo hasta ese momento, hasta que mis dedos lo tocaron y algo dentro de mí se encendió. Lo abrí. Las primeras páginas estaban llenas de notas, ideas para historias, fragmentos de poemas. Mi letra, joven y esperanzada. Pasé las páginas lentamente, leyendo palabras que parecían escritas por una extraña. Una mujer que creía en el amor, en la bondad, en los finales felices. Una mujer ingenua, pero había algo más. En las últimas páginas usadas antes de que el cuaderno quedara abandonado, había una lista. «Cosas que me hacen fuerte», decía el título. Leí. Mi voz cuando enseño, la forma en que los estudiantes me escuchan, mi memoria casi fotográfica, mi capacidad de observar, de entender a las personas, mi paciencia, mi resistencia. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cuándo había olvidado estas cosas? ¿Cuándo había dejado de verme como alguien capaz? Ricardo me había convencido de que era débil, de que era tonta, de que era afortunada de que alguien como él me quisiera. Pero esa lista, escrita con mi propia mano años atrás, me mostraba una verdad diferente. Yo había sido fuerte, y quizás, solo quizás, todavía lo era. Cerré el cuaderno y lo escondí de nuevo. Pero esa noche no pude dormir. Mi mente trabajaba, giraba, planeaba, porque había recordado algo más. Algo que había enterrado tan profundo que casi lo había olvidado. Antes de conocer a Ricardo, antes de convertirme en esta versión rota de mí misma, yo había heredado algo de mi abuela. No solo recuerdos o fotografías, algo real, algo valioso. Mi abuela, María del Carmen, había sido una mujer extraordinaria. Una inmigrante que llegó con nada y construyó un pequeño imperio. Tenía una tienda de antigüedades en el centro de la ciudad, un lugar mágico lleno de tesoros olvidados. Cuando murió, me dejó todo. La tienda, su contenido y algo más. Una caja de seguridad en el banco. Nunca la abrí. Cuando conocí a Ricardo, él insistió en que vendiéramos la tienda. «Es demasiado trabajo para ti, mi amor. Deja que yo me encargue». Y yo estúpidamente confié en él. Firmé los papeles. Él vendió la tienda y depositó el dinero en una cuenta que supuestamente era nuestra, pero a la que yo nunca tuve acceso. «Es más seguro así», decía. «Yo entiendo de finanzas. Tú solo preocúpate por la casa». Pero la caja de seguridad, esa nunca la mencioné. No porque fuera inteligente o precavida, sino porque simplemente la olvidé. Mi abuela me había dado la llave años antes de morir, en uno de esos momentos que parecen insignificantes, pero que cargan un peso que solo entiendes después. «Esto es tuyo, Lucía, solo tuyo. Cuando lo necesites lo sabrás». La llave estaba en una cajita de música que guardaba en mi mesita de noche. Ricardo la había visto 1000 veces, pero nunca le dio importancia. Era solo una cajita de música vieja, rosada, con una bailarina que ya no giraba.
pero dentro del mecanismo, pegada con cinta, estaba la llave. Al día siguiente, mientras Ricardo estaba en el trabajo, tomé la cajita. Mis manos temblaban mientras rompía el mecanismo, mientras sacaba la pequeña llave dorada. Era real, todavía existía, y con ella, quizás, una posibilidad. Pero no podía ir al banco así como así. Ricardo revisaba todo, mi teléfono, mis movimientos, incluso el cuentakilómetros del auto. Había aprendido a ser un carcelero invisible. Necesitaba un plan. Pasé los siguientes días en una danza cuidadosa. Sonreír, obedecer, ser la Lucía que él esperaba. Pero por dentro mi mente no descansaba. Observaba sus rutinas, sus horarios, sus distracciones, y esperaba, porque había aprendido algo en estos años de infierno. La paciencia puede ser un arma, y yo había perfeccionado el arte de esperar el momento justo. El momento llegó 3 semanas después. Ricardo tenía una reunión importante en otra ciudad, algo que lo mantendría fuera toda la tarde. Me lo anunció en el desayuno, con esa mezcla de orden y advertencia que siempre usaba. Voy a estar fuera hasta las 8. Quédate en casa, descansa. No necesitas salir a ningún lado. Sí, respondí bajando la mirada hacia mi taza de café. Perfecto. El banco cerraba a las 5. Tenía tiempo suficiente. Cuando escuché su auto alejarse, conté hasta 100 antes de moverme. Uno nunca sabe. A veces regresaba porque olvidó algo, solo para comprobar que yo estaba donde me había dejado. Pero esa vez, el silencio permaneció. Me vestí rápido, con manos temblorosas. Tomé la llave, mi identificación, y salí. El sol me cegó por un momento. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que salía sola? La calle parecía más ancha, más luminosa, más llena de posibilidades de lo que recordaba. Tomé el autobús hasta el centro. Cada minuto sentía como una eternidad. Miraba el reloj constantemente calculando. 30 minutos para llegar, 1 hora en el banco, 30 minutos de regreso. Tenía que estar en casa antes de las 4 para no levantar sospechas. El banco era un edificio antiguo, con columnas de mármol y techos altos. Entré y el aire acondicionado me golpeó como una bofetada de realidad. Esto era real. Estabas haciendo esto. Necesito acceder a una caja de seguridad, dije a la empleada en el mostrador, mi voz más firme de lo que me sentía. Ella me pidió identificación y la llave. Revisó el sistema, sus dedos volando sobre el teclado, y entonces frunció el ceño. Señora, esta caja está a nombre de María del Carmen Vargas. ¿Es usted? Mi abuela, respondí. Falleció hace años. Soy la heredera. La mujer revisó más documentos, hizo algunas llamadas. Yo sentía el sudor corriendo por mi espalda. Cada minuto que pasaba era un minuto menos de seguridad. Finalmente ella asintió. Todo está en orden. Sígame, por favor. Me llevó a una sala privada con paredes forradas de cajas metálicas. Encontró la número 237 y usó su llave maestra junto con la mía. La caja se abrió. Tómese el tiempo que necesite, dijo, saliendo y cerrando la puerta. Me quedé sola frente a una caja de metal que medía apenas 30 centímetros de largo. Dentro había un sobre amarillento y algo envuelto en terciopelo negro. Abrí el sobre primero, documentos, escrituras de propiedades, no de la tienda que Ricardo había vendido, sino de otros 2 locales comerciales en el centro de la ciudad. Locales que yo desconocía, que mi abuela nunca mencionó, que valían. Miré los avalúos adjuntos y mi corazón dejó de latir por un segundo. Valían una fortuna y estaban a mi nombre. Siempre habían estado a mi nombre. Pero había más. Cuentas bancarias en una institución diferente, con un saldo que hizo que mis rodillas flaquearan. Mi abuela no solo había sido exitosa, había sido rica, y yo, su única heredera, no había tenido idea. ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué guardó este secreto? Entonces vi una carta, escrita con su letra elegante y temblorosa. Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, es porque algo en tu vida te ha llevado a recordar. El mundo es cruel con las mujeres, especialmente con aquellas que aman demasiado y confían demasiado rápido. Yo lo aprendí a la mala. Y construí todo esto para asegurarme de que nunca necesitaras depender de nadie. Este dinero, estas propiedades, son tu libertad. Úsalos cuando estés lista, no antes.
Porque la libertad solo tiene valor cuando tienes el coraje de tomarla. Te amo, siempre te cuidaré, incluso desde donde sea que esté ahora. Tu abuela, María del Carmen. Las lágrimas cayeron sobre el papel manchando la tinta. Mi abuela lo había sabido. De alguna forma había previsto esto. Había construido una salida para mí antes de que yo supiera que necesitaría una. Desenvolví el terciopelo negro con manos temblorosas. Dentro había un collar, una pieza de joyería antigua, con un rubí del tamaño de una moneda. Una nota pequeña decía: perteneció a mi madre. Vale más de lo que imaginas. Véndelo solo si lo necesitas desesperadamente. Guardé todo de vuelta en el sobre. Cerré la caja y salí del banco como en un sueño. En mis manos no llevaba nada visible, pero en mi corazón cargaba algo que había perdido años atrás: esperanza. Llegué a casa a las 3:30. Ricardo no regresó hasta las 8, como había dicho. Durante esas horas me senté en el sofá, inmóvil, procesando. Yo no era pobre, no era dependiente, no era débil, nunca lo había sido. Solo me habían convencido de que lo era, y esa mentira se había convertido en mi prisión. Pero las prisiones construidas con mentiras pueden destruirse con verdades. Y yo acababa de encontrar la mía. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida, no por lo que Ricardo hacía, sino por lo que yo estaba a punto de hacer. Tenía recursos ahora, tenía opciones, pero salir no era tan simple como empacar una maleta y desaparecer. Ricardo era peligroso. Lo había visto en sus ojos cada vez que sentía que perdía control. Si yo me iba sin un plan, él me encontraría. Y la próxima vez que perdiera el control, no terminaría solo en un hospital. Necesitaba ayuda. Pero ¿a quién podía acudir? No tenía amigas cercanas. Mi familia había desaparecido. Y acudir a la policía sin evidencia sólida solo alertaría a Ricardo. Entonces recordé algo. Una de las propiedades que mi abuela me había dejado estaba alquilada a una organización sin fines de lucro. Revisé los documentos. Casa Refugio, Centro de Apoyo para Mujeres. Mi abuela no solo había sido sabia, había sido visionaria. Al día siguiente, mientras Ricardo estaba en el trabajo, hice la llamada. Casa Refugio, ¿en qué puedo ayudarle? La voz al otro lado era cálida, paciente. Mi nombre es Lucía, dije, y mi voz se quebró. Necesito ayuda. Estamos aquí para ti. Estás en peligro inmediato. No ahora, pero necesito salir. No sé cómo. Lo entendemos. Esto es lo que vamos a hacer. Elena, la coordinadora de Casa Refugio, me explicó el proceso. Podía quedarme con ellos, tenían espacio seguro. Me ayudarían con el proceso legal, con órdenes de restricción, con todo. Pero tenía que dar el paso. Tenía que salir. Planeamos todo para el viernes siguiente. Ricardo tenía otra reunión fuera de la ciudad. Esta vez con pernoctación. Era mi oportunidad. Elena enviaría a alguien a recogerme. Me llevarían al refugio. Y desde allí iniciaríamos los trámites legales. Yo ya había sacado copias de todos los documentos que necesitaba. Los certificados médicos de mis visitas al hospital, fotografías de los moratones que había tomado secretamente con el tiempo, mensajes de texto donde Ricardo me amenazaba veladamente. Era evidencia suficiente para una orden de restricción. Pero el miércoles algo cambió. Ricardo llegó a casa más temprano de lo usual. Yo estaba en la cocina, preparando la cena, tratando de parecer normal cuando por dentro era un nudo de ansiedad. Él entró, me miró fijamente y sentí ese escalofrío que siempre precedía a la tormenta. ¿Dónde estuviste hace 2 semanas? Preguntó su voz demasiado calmada. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Aquí en casa? Siempre estoy en casa. El cuentakilómetros del auto tiene 50 kilómetros más de los que debería. Maldición. Me había olvidado eso. El banco quedaba lejos. Fui al supermercado, mentí. El que está cerca del parque. Tenían oferta de... ¿Qué compraste? Su voz era un susurro mortal. Dejé los recibos en tu billetera, como siempre. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. No había recibos, no había compras. Él lo sabía, y yo lo sabía. Ricardo se acercó lentamente. Yo retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la encimera. No había más espacio, nunca había espacio. ¿Crees que soy estúpido, Lucía?
Su mano se cerró alrededor de mi cuello, no apretando todavía. Solo una amenaza. ¿Crees que no sé cuando me mientes? Cerré los ojos. 2 días. Solo necesitaba resistir 2 días más. Fui al doctor, dije, cambiando de estrategia. Para un chequeo. No quería preocuparte. Algo en mi tono debió convencerlo. O quizás solo decidió creerme porque era más fácil. Soltó mi cuello y se alejó. La próxima vez me avisas. ¿Entendido? Sí, esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, sintiendo todavía sus dedos en mi cuello, preguntándome si llegaría viva al viernes. El jueves arrastraba los pies. Cada hora era una eternidad. Ricardo estaba más vigilante que nunca, revisando mi teléfono, preguntando por cada movimiento. Yo sonreía, asentía, obedecía, pero por dentro estaba contando las horas. 18 horas, 12 horas, 6 horas. El viernes amaneció nublado. Ricardo preparó su maleta con meticulosidad irritante. «Regreso mañana en la noche», dijo besando mi frente. «Pórtate bien», asentí, sonreí, y conté hasta 200 después de que se fuera. Entonces me moví. Empaqué solo lo esencial: documentos, algo de ropa, el cuaderno de mi abuela, la cajita de música. Llamé a Elena. «Estoy lista». Salimos en 5 minutos. Esperé junto a la ventana, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que me delataría. Cada segundo era una agonía. ¿Y si Ricardo regresaba? ¿Y si había olvidado algo? ¿Y si esto era un error? Pero entonces vi el auto, un sedán azul con Elena al volante. Bajé corriendo sin mirar atrás. Subí al auto y solo entonces, cuando empezamos a movernos, me permití respirar. «Lo lograste», dijo Elena sonriendo. «Lo más difícil ya pasó». Pero yo sabía que no era cierto. Lo más difícil apenas comenzaba, porque salir de una prisión es solo el primer paso. Reconstruir una vida, aprender a caminar sin cadenas, recordar quién eras antes de que te rompieran, eso toma tiempo. Pero por primera vez en años, tenía algo más valioso que dinero o propiedades. Tenía una oportunidad. Casa Refugio era un edificio de 2 pisos, pintado de amarillo suave, con un jardín lleno de flores. No parecía un refugio, parecía un hogar. Y quizás eso era exactamente lo que necesitaba. Elena me mostró mi habitación, pequeña pero luminosa, con una ventana que daba al jardín. Había otras mujeres allí, cada una con su propia historia escrita en sus ojos. No hablamos mucho esa primera noche. No hacía falta. Todas entendíamos. El sábado por la mañana, Ricardo me llamó 70 veces. Dejó mensajes que pasaban de la preocupación fingida a la rabia pura. «Lucía, ¿dónde estás? Estoy preocupado, llámame». «Lucía, esto no es gracioso. Vuelve a casa». «Lucía, vas a arrepentirte de esto. Nadie te va a creer. Nadie te va a querer como yo». Bloqueé su número con manos temblorosas. Elena me ayudó a iniciar el proceso legal. Orden de restricción, divorcio, denuncia. Cada papel que firmaba era una cadena menos. Pero Ricardo no se rendiría fácilmente. Lo conocía, así que usé algo que él nunca esperaría: mi dinero. Contraté a los mejores abogados, no los que aparecen en anuncios, sino los que trabajan en silencio y ganan casos imposibles. Les di toda la evidencia, cada fotografía, cada certificado médico, cada mensaje. «Quiero que no pueda acercarse a mí nunca más», dije. «Quiero que entienda que acabó». «Lo haremos», prometieron. Y cumplieron. El proceso legal fue brutal. Ricardo contrató sus propios abogados, me difamó. Me llamó mentirosa, dijo que yo estaba loca. Pero la evidencia era aplastante. Los médicos testificaron. Las fotografías hablaban por sí solas. Y yo finalmente usé mi voz. En el estrado, con Ricardo mirándome con odio puro, conté todo. Cada golpe, cada amenaza, cada vez que me convenció de que era mi culpa, de que lo había provocado, de que me merecía el dolor. Mi voz no tembló, ni una sola vez, porque ya no era la Lucía invisible. Ya no era la mujer pequeña que ocupaba el menor espacio posible. Era la nieta de María del Carmen. Era una sobreviviente. Era fuerte. La orden de restricción fue aprobada. El divorcio, finalizado. Ricardo no obtuvo nada de mis propiedades o dinero porque todo estaba a mi nombre desde antes del matrimonio. Se fue con rabia, con amenazas vacías,
con el poder que nunca realmente tuvo sobre mí. Y yo me quedé de pie, respirando aire que por fin no me quemaba los pulmones. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Volví a enseñar, pero esta vez en un programa dentro de Casa Refugio, ayudando a otras mujeres a prepararse para equivalencias de secundaria. Usé el dinero de mi abuela para expandir el refugio, para ayudar a más mujeres, para crear espacios seguros. Vendí el rubí antiguo, no porque lo necesitara desesperadamente, sino porque quería convertir ese símbolo del pasado en algo útil para el presente. Con ese dinero abrí 2 refugios más en otras ciudades. Y escribí. Por fin, después de tantos años, volví a escribir. No novelas ni poemas, sino mi historia. La publiqué con mi nombre real, sin miedo, sin vergüenza, porque mi historia no era solo mía, era de cada mujer que ha sentido miedo en su propia casa, que ha sonreído mientras se rompe por dentro, que ha olvidado quién es bajo el peso de la crueldad. El libro se convirtió en un éxito inesperado, no por la narrativa dramática, sino porque era real, porque miles de mujeres se vieron reflejadas en mis páginas y empezaron a hablar, a salir, a recordar que merecían más. Un año después del día que salí de mi casa con solo una maleta, estaba de pie en una conferencia frente a cientos de personas. Me preguntaron, ¿qué le dirías a la Lucía de hace un año? Pensé por un momento y respondí, le diría que el dolor no es permanente, pero el coraje que construyes al atravesarlo sí lo es, que no está sola aunque se sienta invisible, que dentro de ella hay una fuerza que ni siquiera imagina y que merece amor, respeto y paz. Siempre los ha merecido. Las personas aplaudieron, pero yo no lo hice por los aplausos. Lo hice porque era verdad. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer diferente. Veo cicatrices, sí, pero también veo fuerza. Veo canas prematuras, pero también veo sabiduría. Veo ojos que han llorado, pero que ahora brillan con propósito. Ya no soy invisible y nunca más lo seré, porque aprendí algo fundamental. El verdadero poder no viene de controlar a otros. Viene de recordar quién eres cuando todo conspira para que lo olvides. Mi nombre es Lucía y esta es mi historia. No de cómo fui víctima, sino de cómo me convertí en sobreviviente. De cómo una mujer invisible encontró la forma de brillar tan fuerte que ahora ilumina el camino para otras. Si tú estás leyendo esto y te sientes atrapada, invisible, pequeña, quiero que sepas algo. Dentro de ti hay más fuerza de la que crees. Y mereces ser libre, mereces ser vista, mereces ser amada sin dolor. Da el primer paso, busca ayuda, usa tu voz, porque tu historia no ha terminado. De hecho, apenas está comenzando. Y si mi historia pudo cambiar aunque parecía imposible, la tuya también puede. Nunca es demasiado tarde para recordar quién eres, y nunca estás tan sola como crees.